partes. Bien, vamos a realizar el tema de la materia y su clasificación, ¿ya? Primero tenemos que saber qué es la materia. En realidad ya la mayoría de ustedes ya sabe el concepto de la materia, ¿no? Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Tiene dos características importantes. Tiene que tener masa y volumen. ¿De acuerdo? Ahora, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿no? Y su valor no varía con el lugar. El peso es la fuerza con que la gravedad actúa sobre la masa de un cuerpo y va con la aceleración de la gravedad, ¿ya? Entonces, si en tu práctica viene que la materia, tú ya sabes, ¿no? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene que tener masa y volumen, nada más, ¿ya? Ahora, ¿cómo se estructura la materia? ¿Ya? Bajo la visión bajo la visión microscópica, la materia parece continua debido a que si lo perciben nuestros sentidos, pero realmente es discontinua y está constituida por un conglomerado de partículas. Ya a ver, te explico más o menos cómo se estructura la materia. Acá hay una imagen, ¿ya? Materia está relacionada con un cuerpo. Luego del cuerpo se puede visualizar las partículas. Después de las partículas se visualiza que las partículas puede ser subpartículas o partículas subatómicas o también la molécula, ¿ya? Luego podemos visualizar el átomo, ¿ya? El átomo, hasta donde vamos a llegar es hasta la molécula, ¿de acuerdo? Hasta la molécula, ¿ya? Que es la parte más diminuta de la materia, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo se clasifica la materia? Esto es importante, ¿ya? La materia se puede clasificar por distintos criterios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la forma como se manifiesta, su estado físico y su composición. La materia puede ser materia condensada o materia dispersada. ¿Ya? Listo. ¿Por qué se llama materia condensada? Es aquella que se caracteriza por tener una masa y volumen, como por ejemplo un borrador, un lapicero, un cuaderno, la carpeta, tu tajador, etc. Pero la materia dispersada es aquella que solo tiene energía, como por ejemplo la luz, el calor, el fuego, la electricidad. También es materia, pero se le clasifica como materia dispersada. Entonces, si en tu práctica viene y te dice, la luz es materia dispersada o condensada. Ah, profe, la luz a ser materia, pero no tiene ni masa ni volumen. Al no tener masa ni volumen, es materia dispersa. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga masa y volumen es materia condensada. Si no tiene masa y volumen, es materia dispersa. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a su composición, la materia se puede clasificar de la siguiente manera, y esto es importante. A su composición, ¿ah? Puede ser materia como sustancia pura o como mezcla. A su vez, la sustancia pura se subdivide en dos, en elementos y en compuestos. La mezcla también se divide en dos, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Vamos a hablar un poco de la sustancia pura. Cuando hablamos de elementos, ¿de quién estamos hablando? De los representados por símbolo, ¿no? Como los elementos de la tabla periódica, ¿no? Que están formados por átomos. El carbono,
el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Básicamente esos cuatro son los principales en los elementos de la sustancia pura. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de compuestos, está representado por fórmulas. Por eso se llama compuestos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí unión de elementos diferentes. Puede ser sustancia covalente o sustancia iónica. Que lo vamos a ver más adelante, que es una sustancia iónica y una sustancia covalente. Acá hay un resumen un poquito, dice, sustancia covalente formada por moléculas. Sustancia iónica formada por redes iónicas. ¿De acuerdo? Listo. Cuando hablamos de mezcla, hemos dicho que pueden ser dos, homogéneas y heterogéneas. ¿Cuándo se le llaman homogéneas? Presentan una sola fase, ¿no? Una sola solución. Puede ser un bronce, el aire, el agua, agua potable. En cambio, cuando es mezcla heterogénea, presentan más de una fase, ¿no? Como por ejemplo la leche pura, la mayonesa, ¿no? Están presentes en varias fases, ¿ya? Ahora, recuerda que en la mezcla se pueden separar por medio físico, ¿ya? En cambio, en los compuestos se separan por medio químico, ¿de acuerdo? Listo. Este tipo mapa conceptual, sí o sí lo vas a tener que copiar, ¿ya? Para que diferencies su composición de la materia. ¿Cómo se clasifica? Básico. En dos, sustancia pura, mezclas. La sustancia pura se subdivide en dos, elementos y compuestos. Y la mezcla se subdivide en dos, homogéneas y heterogéneas. ¿De acuerdo? Así es. Después del concepto que han copiado aquí, de la materia y su estructura, copian esto de aquí. ¿Ya? Obviamente después de la clasificación de la materia, ¿no? ¿Ya? Sí. Así es. ¿Ya? Ojo, escucha, la materia se clasifica en dos, materia condensada y materia dispersada, pero también se clasifica de acuerdo a su composición, cómo está conformado. Hielo se clasifica en dos, sustancia pura y mezcla. ¿De acuerdo? Listo. A ver. Vamos a ver número 5. Todavía no, un ratito. Voy a explicar en la clase, estoy grabando la clase. ¿Ya? A ver, toda materia presenta propiedades. Y esto es importante que lo sepas. Todos los materiales que nos rodean no presentan las mismas características que nos permitan reconocerlas. Es por ello que la dividimos en los siguientes dos grupos. La materia tiene dos propiedades, propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Por qué se le llama propiedades físicas? Son propiedades que se pueden observar sin que cambie su composición o identidad de la sustancia. Ejemplo, la densidad, la temperatura, color, olor, punto de ebullición, ¿no? Hay materia que va a tener esta propiedad como característica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué materia tiene volumen? La mayoría, ¿no? La mayoría tiene un volumen, ¿no? Por ejemplo, puede ser una piedra, tiene volumen, pero también existe materia que según su propiedad física tiene temperatura, como por ejemplo, ¿cuál? El termómetro dice tiene temperatura.
Como cuál, por ejemplo, ¿qué materia tiene como propiedad una temperatura? Puede ser un material, ¿no? Un material que tenga, que pueda percibir la temperatura, ¿no? ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de propiedades químicas, son propiedades que se pueden medir u observar solo provocando una transformación o cambio químico en el cuerpo de estudio. Ejemplo, acidez, combustión, oxidalaridad, inflamabilidad, reactividad, putrefacción, fermentación, ¿no? Va a haber materia que van a tener estas propiedades, ¿ya? Entonces, las propiedades de la materia en función de la cantidad de masa. Puede ser propiedad extensiva o propiedad intensiva. Bueno, eso es de forma general, ¿ya? Ahora, esto es importante. A ver, 3 estados de la materia que tú conoces. ¿Cuáles son? Sólido, líquido y gaseoso. A ver, escucha, esto es importante que tú lo sepas. Profe, ¿por qué se le llama estado sólido? ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción de las moléculas es mayor a la fuerza de repulsión de las moléculas. Por eso, en el estado sólido, las moléculas están juntas, tienen mayor fuerza de atracción. En cambio, en el estado líquido, miren en la pizarra, la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Eso pasa en el estado líquido. En cambio, en el estado gaseoso, la fuerza de atracción es menor a la fuerza de repulsión. Son características que ya tú debes saber. ¿Ya? Había otra más, hoy te la vamos a ver. No tiene ahí fuerza, no tiene. A ver, en el estado sólido, el movimiento de partículas no tiene desplazamiento, claro, pues porque están unidas, ¿no? Solo movimiento vibratorio. En cambio, en el estado líquido, tiene un desplazamiento lento por diferencia de presión. En el estado sólido, gaseoso, desplazamiento rápido y caótico en toda la dirección. Las partículas están así, ¿no? Moviéndose por todos lados. Para aquí, para allá, para aquí, para allá. ¿Ya? En el estado sólido tiene un volumen definido. En el estado líquido puede ser definido también, ¿no? Según el recipiente, ¿no? En cambio, el gas es variable, va a depender de su posición. Forma, definido. El líquido, variable. El gas, variable. ¿Ya? Este es un cuadro interesante. ¿Existe otro estado? Sí. Está en estudio. Se llama estado plasmático del plasma. ¿Ya? Es el cuarto estado de agregación de la materia. Presenta un estudio fluido similar al estado gaseoso, totalmente ionizado, en forma de cationes y electrones libres, que se encuentra a elevada temperatura de los 2000 grados Kelvin. ¿Ya? Bien. Ahora, esto es importante que tú lo sepas, por favor. Escúchame, escúchame. Mira, acá están los 4 estados. Estado sólido, líquido, gaseoso y el estado plástico. Mira, si yo quiero pasar de un estado gaseoso, escucha, a un estado líquido, ¿cómo se llama eso? Condensación. ¿De acuerdo? De un estado gaseoso a un estado líquido. Si quiero pasar de un estado líquido a un estado sólido, se llama solidificación. Pero a la inversa, si yo quiero pasar de un estado sólido a un estado líquido, se llama fusión. Si quiero pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, se llama
de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿cómo se llama? Evaporación o también gasificación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Profe, si quiero pasar de un estado líquido, perdón, de un estado sólido a un estado gaseoso, se llama sublimación. Y si quiero pasar, profesor, sí, sublimación inversa o sublimación. ¿Ya? ¿Está bien? Profe, si quiero pasar de plasma a gaseoso, se llama desionización. Y de un gaseoso a un plasma, ionización. ¿Ya? Son nombres que van a que ir aprendiéndonos. ¿De acuerdo? Listo. Esto, ya. Entonces, vamos a ver por último la transformación de la materia. Es todo cambio o fenómeno que sufre la materia. Por ejemplo, la materia sufre cambios físicos. Por ejemplo, ¿qué pasa en el estado físico? No se forman nuevas sustancias porque va a tener un cambio físico, ¿no? Es como, por ejemplo, agarra una hoja jabón, pártela. ¿Ha cambiado su estado físico? No, sigue siendo la misma hoja jabón, solamente que ahora tienes dos partes. Eso se llama cambio o transformación física. ¿Ya? No ocurre cambios en la estructura interna. Claro, sigue siendo una hoja jabón. Su energía baja, claro, porque ya no va a ser la misma compacta, ¿no? ¿Ya? Ejemplos, el cambio de estado, rotura de un cuerpo, mechas, separaciones. ¿Ya? En cambio, en la transformación química o cambio químico, ahí sí, cambia, ¿no? Por ejemplo, si tú dejas un clavo a la intemperie, ¿qué pasa? Se empieza a oxidar. ¿Qué será eso? ¿Un cambio físico o químico? Un cambio químico, porque su estructura va a empezar a cambiar, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Se forman nuevas sustancias. Existen cambios por la ruptura de los enlaces entre átomos y formación de nuevos enlaces, ¿no? Un palo de fósforo, ¿no? Si tú lo prendes, es un cambio químico, ¿no? Por ejemplo, quemar un papel, claro, encender un fósforo, la fotosíntesis y la oxidación, ¿no? ¿Ya? Ahora, cambios nucleares. Se forman nuevas sustancias. ¿Ya? Acá está, ¿no? Acá está el ejemplo del núcleo, mira, a ver, si nosotros lo agrandamos acá, acá está, mira, a ver, dice neutrón, ¿no? Núcleo objetivo y se forman nuevas sustancias, ¿no? ¿Qué dice aquí? Se forman nuevas sustancias por fisión y fusión nuclear, hay desintegración y formación de nuevos elementos. Energía extremadamente alta, fisión del átomo de radio, bomba atómica, bomba de hidrógeno. ¿Eso cómo se llama? Cambios nucleares. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tú tienes que volver a repasar del tema de la materia. ¿Ya? Muy bien. Ahí terminamos con la explicación de la materia.